Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos una edición más de los cursos de la Escuela Judicial Electoral. Agradezco profundamente a todo el equipo de dicha institución que permite que podamos tener esta plática entre amigos, esta plática de café. Hoy vamos a platicar sobre los diversos principios constitucionales y convencionales en torno a la justicia digital. También, por supuesto, mi agradecimiento profundo a la directora de la Escuela Judicial, la doctora Gabriela Rubalcaba, y a todos ustedes, compañeras y compañeros que gentilmente ya se incorporaron a la plataforma y a quienes lo harán un poquito más adelante, solicitándoles encarecidamente que prendan sus cámaras en términos del reglamento pues, emitido por esta propia Escuela Judicial. Aprovecho el momento para saludar personalmente al maestro José San Vicente. Muy buenos días. Gusto saludarte como siempre. Rigoberto García. Muy buen día. Alan Valladares. Igualmente muy buen día. Marco Antonio Arostegui. Gusto saludarte nuevamente. Alexis Daniel. Buen día. Perla, qué gusto saludarte. Buen día. Ustedes desayunando siempre con esa bella imagen desde París. Muy bien. Me da mucho gusto. Miguel Ángel Torres, igualmente, muy buenos días a todas y a todos. Bueno, pues hoy vamos a platicar acerca de qué debemos de entender por justicia digital, un poco ya más de fondo, y sobre estos principios constitucionales y convencionales. ¿A qué se refieren y cuál es el impacto que deberían de tener justamente en esta materia? Por principio de cuentas, comentar que la justicia digital está concebida o entendida desde dos ámbitos de la impartición de justicia. El primero, que es, digamos, como la parte más práctica, la parte operativa, logística de la administración de la justicia. Esto es, desde el momento en que se presenta una demanda y a partir de ese momento, todo el engranaje de la maquinaria de la decisión judicial empieza a funcionar. ¿Y esto qué implica? Bueno, pues esta operatividad hacia el interior de los tribunales. Desde el momento en que se puede emitir un acuse de, primero que nada, bueno, la recepción vía digital de la demanda, el envío del acuse correspondiente de dicha recepción, los trámites y tránsito que debe de llevar esa información digitalizada hacia un repositorio y de ahí justamente al área de la Secretaría General, que es la que va a analizar finalmente las peticiones, y en términos de las peticiones, pues verá si de acuerdo a su reglamento interno o a la competencia que le otorga la ley, bueno, empezará ya a hacer el movimiento que corresponde al interior de ese órgano que recibe, de esa parte del órgano que recibe, que es la Secretaría General. A partir de ahí, pues seguramente viene una serie de acciones o de tareas, tales como, pues la primera de ellas, determinar quién debe conocer el asunto, ¿no? Es decir, cuál de los jueces o magistrados, si es que es un órgano colegiado, y si es un juez, una instancia, es decir, una sola persona, bueno, pues seguramente ya se tramitará todo lo correspondiente. Es probable que ese secretario también revise si se cumplen en principio o los elementos formales de presentación de una demanda, pues para que pueda darle ese trámite. En caso de que advierta que hay algo que le falta, por ejemplo, que le falta el nombre o que no va dirigido al juez, el nombre del juez o el número de expediente, en fin, algún dato que sea relevante para su tramitología, pues evidentemente requerirá al promovente para que cumpla en el término. Es decir, desde esta parte de recepción de la información digital o la demanda digital, insisto, se echa a andar toda la operación interna de un tribunal hasta llegar a la decisión final y una vez que se emite, pues la notificación también digital a las partes. Bueno, esa es, digamos, como la primera visión que tenemos sobre la justicia digital. Utilizar las herramientas tecnológicas más avanzadas para facilitar, ¿no?, digamos, el trámite de los medios de impugnación o de las demandas y al mismo tiempo tratar de solventar algunos déficits que tenemos en
la impartición de justicia, llamémosle de esta manera orgánica, ¿no? Es la tradicional, cuando llegamos al tribunal, presentamos la demanda, bueno, pues ya de entrada, tener que transportarnos hasta el lugar donde vamos a presentar la demanda, pues ya lleva un gasto para empezar, no solamente de tiempo, de recursos, de pues molestias seguramente, y pues qué mejor que desde la comodidad de tu oficina o desde cualquier lugar donde llevas una computadora, puedas enviar la documentación. Hay alguien que me dirá, bueno, pues yo prefiero a la antigüita porque así no tengo que comprar computadora. Efectivamente, bueno, pues se requerirá un medio electrónico, ¿no? Digital, que te permita justamente, y una conexión a Internet, que te permita llevar a cabo este procedimiento. Como quiera que sea, habrá que entender que la tecnología o esta justicia digital que beneficiaría la tramitación, la agilidad, la rapidez en el trámite interno, pues lo que vendría a hacer es a presentarte como una opción, ¿no? Es decir, para quien guste todavía, dicen ahora en la moda, ¿no? Dicen que es una colección vintage. Bueno, pues para los que les guste lo vintage, ¿no? De ir a presentar al juzgado y ver cómo está todo el movimiento, pues lo puedes hacer físicamente, pero sí también deben de saber que es una opción acudir a las herramientas tecnológicas, pues para facilitar justamente todo este trámite. Díganle, por ejemplo, seguramente muchos a lo mejor de aquí fueron o conocen jóvenes abogados que están haciendo sus servicios, sus primeros experiencias en despacho, y los mandaban a hacer un recorrido por toda la ciudad, ¿no? Sobre todo cuando los juzgados, por ejemplo, donde yo vivía, estaban tan dispersos que, bueno, pues había que hacer todo un viacrucis, ¿no? Para poder llevar todas las demandas al lugar que estaban establecido en las mismas. Bueno, esta, digamos, es la primera acepción. El primer entendimiento de la justicia digital es utilizar herramientas tecnológicas para facilitar los trámites internos de los medios de impugnación hasta poder emitir una sentencia, con lo cual de ahí pasamos también a la parte de la elaboración de alegatos virtual, donde se le puede dar vista justamente a las partes, y frente a un juez, frente a los secretarios, pues las partes pueden expresar lo que a sus intereses conviniere. Incluso también los magistrados pudieran reunirse virtualmente, como lo hemos visto en muchas ocasiones en la pandemia, se pueden reunir virtualmente y tomar decisiones sobre los casos, ¿no? Entonces, todo esto viene a facilitar, a mejorar y a hacer más eficiente la justicia en términos generales. La otra acepción, digamos, es como la que debemos de seguir trabajando, y esa a veces todavía nos cuesta un poco digerir. Esto es, ¿qué tanto la tecnología realmente me va a ayudar a tomar las decisiones judiciales? ¿Saben? Esto es, ya sea con la ayuda de inteligencia artificial, por ejemplo, que pudiera yo darle los datos del caso y un programador introduce en el software los algoritmos necesarios para que, tomando en consideración las características del caso A más los elementos de la norma B, me pueda dar esta especie de silogismo al que llegue yo a una conclusión, ¿no? Y entonces decíamos en la ocasión anterior, nos comentaba, si mal no recuerdo, Perla, nos comentaba, pues justamente un poco de esta dificultad, ¿no? De que si bien la tecnología puede ayudarnos en la toma de decisiones, primero que nada nos dejaba como entreabierta una puerta, así lo vi yo, una ventanita como para decir, híjole, yo no sé qué tan bueno sea que un robot, una máquina sea la que decida, y me parece que las personas, o sea, el elemento humano todavía debería de prevalecer, ¿no? Y ese elemento humano, pues también tiene muchos errores, ¿no? Y ese elemento humano está sujeto a la corrupción, y ese elemento humano está sujeto a la flojera de trabajar, y bueno, pues ya saben, todos los elementos negativos que se podían presentar. Pero lo que sí fue muy puntual, nuestra compañera Perla, fue que en los temas de tecnología, ¿no? Cuando estos se ocupan de manera maliciosa,
pues ni la policía, que tiene un área específica de investigación de delitos cibernéticos, logra el objetivo, ¿no? Prácticamente. Muchas veces nos enteramos de que alguna persona con algún interés muy mezquino sube fotografías de una chica en determinadas circunstancias y ya empieza a navegar, ¿no? Por esta información, estas fotos, por la red. Bueno, pues en muchas ocasiones nos hemos enterado de que prácticamente la policía cibernética dice, pues ya no haga tantas olas, ya no hago tanto ruido, se olvidará en un momento dado. Y luego planteamos pues el derecho que tenemos al olvido, ¿no? Justamente. Y como derecho al olvido tenemos la necesidad de que se eliminen del Facebook, se eliminen de cualquier herramienta tecnológica justamente estas fotografías. En fin, tenemos estas inquietudes acerca de qué tanto la tecnología va a ser un factor adecuado para poder tomar decisiones, ¿no? Entonces pareciera que mientras podemos convertir la situación jurídica en números, pues tal vez pudiéramos más o menos decir si es viable o no es viable. Por ejemplo, si se celebró un contrato de arrendamiento en el cual se fijaron un año obligatorio para ambas partes y un precio de renta con ciertas características. Y si la demanda es que le deben 3 meses de renta, bueno, pues se debería de aplicar la consecuencia que es la expulsión de esa persona, de ese inmueble, o el pago más los intereses. Pero hasta ahí, digamos, pues el asunto se pudiera resolver como cualquiera. Tampoco necesitamos un abogado, ¿no? para que resuelva, ni mucho menos un juez, ni un robot para resolver este tema. Sin embargo, si esta persona se ha negado a pagar porque las condiciones de la vivienda no son las adecuadas en los términos contratados, y entonces dices que, a ver, ¿cuáles son las condiciones? Todavía podríamos reducirlo un poco más a ceros y a unos. ¿Se da o no se da? Y entonces dice, es que hay mucho ruido. Está cerca de una estación de trenes o, no sé, el tráfico o no hay agua. Pues todavía pudiera ser, pero a veces la interacción humana termina por asumir ciertas conclusiones o ciertas decisiones sobre los temas, ¿no? Y entonces, ese es el cuestionamiento. Tal vez un ser humano sí podría entendernos, ¿no? De esta preocupación de la inseguridad, de las condiciones, etcétera y tal. Y entonces más o menos entender las razones por las cuales has dejado de pagar. Pero tal vez una máquina, ¿no? Como cuando hablamos por teléfono y queremos un dato, algún servicio, nos desespera, ¿no? Porque marca el número 1 por si acaso, marca el 2 por si no sé qué. Y ahí marcas el número 3 y luego no te enlaza, ¿no? Y luego marcas al 3 y te dice cobranza. Y dices, no quiero cobranza, quiero... pues es que vuelve a marcar y te cuelga, ¿no? Entonces, tratar con una máquina, me imagino que debe ser bastante complicado. Y en la charla anterior que tuvimos, comentamos que ya hay algoritmos que se están utilizando como auxiliares de la justicia, ¿no? Y estos lo vimos principalmente en China, se están resolviendo ya muchos asuntos y se está desahogando la gran cantidad de asuntos, de conflictos que tienen las personas. Pues imagínense, la máquina trabaja las 24 horas seguidas, salvo que tenga un pequeño descansito, ¿verdad? Para que se enfríe, pero podría trabajar el algoritmo 24 horas seguidas, 7 días de la semana, ¿no? Y durante todo el año, sin necesidad de vacaciones, más que el mantenimiento que le dan los lunes y se acabó. Es decir, ¿cuántos asuntos pudiera sacar la máquina? Y que bueno, tal vez en una primera etapa, pues las resoluciones de esa máquina venían siendo verificadas por el ser humano, ¿no? Para ver el ensayo, a través de un ensayo de error,
ver exactamente cuál es el porcentaje de acierto que tendría la máquina dependiendo de cierto caso, de ciertos casos, ciertas materias y con la alimentación necesaria que se requiere, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿se acuerdan que decíamos la vez pasada? ¿Podríamos utilizar la inteligencia artificial para resolver alguna materia electoral? ¿Y saben cuál se me ocurrió? Por ejemplo, el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano cuando lo que está de fondo es la credencial del elector. Es decir, no me han expedido mi credencial de elector o no me la quisieron expedir porque ya se me venció, ¿no? O no estoy en la lista nominal, donde el conflicto se reduce, ¿no? Tiene una posibilidad reduccionista a ceros y a unos. La máquina podría resolver, por ejemplo, si una queja, bueno, un asunto donde el promovente dice, es que mi credencial de elector tiene mi domicilio y yo no quiero que tenga domicilio. Bueno, pues eso parecería que no, en el algoritmo no entra, pero tendría que ser a lo mejor dar algunas sugerencias en términos de lo que se ha cargado de información y como que tal vez podría orientar la decisión, pero pues hay alguien que tendría que estar muy pendiente, como Oscar Delgadillo, está pendiente de que ese asunto, digamos, se filtra, ¿no? Los filtramos y se deja correr para que la máquina, y estará Rigoberto García al final del procedimiento, pues revisando que efectivamente se den esas características y tal vez alertando con banderitas si hay algo que merecería una atención diferenciada que la propia, ¿no? O, por ejemplo, que un ciudadano dijera que no quiere que aparezca su género en su credencial de elector. Bueno, pues es un caso novedoso y por supuesto que ahora que ya un tribunal resolvió sobre ese tema, bueno, pues lo que podría hacer es alimentar el algoritmo o alimentar la inteligencia artificial con esta nueva resolución y entonces, bueno, la máquina ya va a seguir resolviendo ahora en términos de la nueva información. Y ahí me parece, además, que ese sería, digamos, un caso así de bote pronto, que yo creo que el Tribunal Electoral se podría auxiliar justamente de esta maquinaria, de esta inteligencia artificial para resolver estos casos. Y les voy a poner el ejemplo, digamos, opuesto. ¿Qué fue lo que pasó con la justicia orgánica, la justicia tradicional? Si mal no recuerdo, habrá sido por allá del año 2006 aproximadamente. Sí, más o menos como el 2006. 2005, 2006, sí, más o menos en esas fechas. En el año, para las elecciones de 2006, resulta que el Instituto Federal Electoral tenía todavía esta especie de, ¿cómo explicarlo? Como digamos, como un asunto de mayor profundidad, por decirlo de alguna manera, la expedición de las credenciales para votar con fotografía, ¿no? Porque todavía en nuestro contexto histórico, el tema de las credenciales y las listas nominales, si aparecía con foto, ¿no? Bueno, pues era un tema como reciente, ¿no? Y como que por ahí se fraguaban los grandes fraudes electorales. Así que era muy quisquilloso, muy receloso del tema de las credenciales. Y además, evidentemente, imagínense, estamos hablando de los años, del principio de siglo, del 2000, pues la maquinaria que teníamos pues no era tan adecuada. No sé, Marco Antonio, si tú te acuerdas de algún celular que tenías más o menos por el año 2000, más o menos cómo eran, si tienes memoria todavía de esos temas. Oh, pues era yo me acuerdo que tenía el de Nokia, el de la Viborita. No, la verdad es que ese mero. Ya, pero bueno, había unos que eran, ¿no? Que eran unos ladrillos. Ah, sí, cierto, los grandotes. Eran unos ladrillos, eran unos bloques y bueno, como casi como militar, ¿no? Ya ver, digo, este tipo de teléfonos, pues no tenían toda la tecnología que tienen los de hoy, ¿no? Bueno,
Pues ahora imagínense una máquina que expida credenciales del lector, no va a tener toda la tecnología que tienen las de hoy. Bueno, yo recuerdo por ahí del año de 96, 97, o sea, 3 añitos antes, Marco Antonio, en la oficina teníamos una computadora, o sea, teníamos nuestras computadoras y tenías que apretar 4 teclas para marcar a lo mejor un acento, un signo de interrogación, así como, bueno, pues ahora es una maravilla esto, ya le dictas a la computadora, bueno, la computadora te dicta a ti, ahora ya te pone todo. O, por ejemplo, tenía yo una impresora, ¿no? De estas que iban avanzando así de, terminaba y regresaba, ¿no? Terminaba y regresaba. Bueno, un escándalo. Aparte de escándalo, era la lentitud total. Entonces, cuando los ciudadanos decían, oye, se me perdió mi credencial, el IFE le decía, uy, sorry, a ver, si me la hubieras pedido 20 o 30 días antes de la jornada electoral, te podría yo expedir tu credencial. Así que el IFE empezó a negar, no me da tiempo, lo siento. Yo cerré en tal fecha, tú no recogiste tu credencial, es tu bronca. Así de cerrados eran porque veníamos de un sistema muy formalista del derecho, ¿no? Y entonces lo que la ley dijera, pues la ley me mandata y yo no puedo pensar una cosa diferente que no sea la ley. Y entonces, fíjense bien lo que sucedió. El tribunal empezó a emitir resoluciones y entre esas resoluciones dijo que 10 días eran suficientes para que el INE expidiera la creencia, el IFE expidiera la creencia del lector. Y entonces esto representaba, pues primero que nada, volver a abrir los procedimientos internos del Registro Federal de Electores, que ya querían irse de vacaciones, casi, pues para volver a emitir credenciales, distraer personal para poderlas entregar, en fin, todo un show para la propia institución. Y entonces los consejeros del IFE empezaron a salir a radio y televisión, ¿no? Y en programas premium, ¿no? Y dijeron, bueno, pues sabes que ahora con estos criterios del tribunal, les avisamos a todos aquellos ciudadanos que hayan perdido su credencial de lector o que quieran ¿no? Que presenten su juicio. Y aquí está el formato, lo pueden descargar, y este es el juicio. Y el tribunal dice, tendrá que resolver que el IFE les entregue su credencial. Pero si materialmente no nos alcanza el tiempo para producirla y enviárselas, entonces tienen que pedir que el tribunal expida copia certificada de los puntos resolutivos y se les notifique en su domicilio para que ustedes puedan votar. Déjenme comentarles, en la Sala Regional Monterrey, cuando yo era presidente de la sala, recibimos aproximadamente 4,000 demandas de juicio ciudadano para solicitar credencial de elector 4 o 5 días antes de la jornada electoral. Imagínate, maestro José San Vicente, leer primero 4,000 demandas, no sé que alguna de esas tenga algo diferente. Segundo, tramitarlas todas, aunque sea de manera acumulada, tramitarlas todas, resolverlas todas, ¿no? Sacar los puntos concretos de cada una sentencia, certificar manualmente los puntos resolutivos, enviárselas a Secretaría General para que las distribuyera entre sus actuarios, que eran 3 o 4, y tenían que notificar 4,000 puntos resolutivos o 4,000 copias certificadas en 8 estados de la República con 2 cochecitos que teníamos. No, bueno, es imposible, era imposible. Así que bueno, de nuestra parte, tuvimos que tomar acuerdos, implementar otro tipo de medidas, como solicitar el apoyo para, a través de jueces de distrito, de autoridades electorales. Es decir, armamos todo un trabuco precisamente para que no nos pasara esto, porque si un ciudadano que ganó su caso, que no le llegó a tiempo los puntos resolutivos de la sentencia,
y que por lo tanto no pudo votar, pues era un fracaso de la institución. Y entre ese fracaso, aunque sea un solo caso, pues pudo haber presentado una queja en contra de los magistrados por la violación a un derecho fundamental. Y entonces seríamos responsables por este gran volumen de, finalmente dicen que ante lo imposible nadie está obligado, pero dentro de lo que son peras y son manzanas, pues es evidente que estaba sujeto a un procedimiento por incumplir una alta responsabilidad, sobre todo el presidente que tiene a su cargo la responsabilidad de ver que funciona en todas las áreas, ¿no? Bueno, pues de verdad que no sé cómo le hicimos, pero terminamos notificando todo lo que había que notificar como debía de ser en escasos días previos a la jornada electoral. Bueno, pues si hubiéramos tenido estas herramientas digitales en ese momento, pues por supuesto no tendríamos necesidad de solicitar el apoyo de jueces de distrito, de actuarios, nada, simplemente bastaba con el correo electrónico del solicitante para que le pudiéramos notificar. Pero al mismo tiempo necesitamos, maestro San Vicente, justamente, un procedimiento de validación de esa información. Entonces, ¿cómo logramos que digitalmente la información que estamos enviando, cualquier autoridad la reconozca como válida, ¿no? Bueno, pues se necesitan codificaciones. Hoy, por ejemplo, tenemos esquemas como las criptomonedas, ¿no? Donde viene una serie de cadenas, ¿no? Que prácticamente son insustituibles, no son copiables, y si uno lo abre, todo el mundo se entera de lo que estaba sucediendo ahí, ¿no? Bueno, pues necesitamos justamente del apoyo de los expertos en tecnologías de información y dotar de certeza justamente y seguridad jurídica tanto la información que está transitando por medio del Internet o de estas vías, como la validación de esta información. Bueno, hasta acá entonces lo que tenemos que tener presente es que la justicia digital tiene dos acepciones. Una está referida a la administración interna de un tribunal y la segunda está relacionada con el apoyo que tiene un juez para decidir un caso, o bien que sean las nuevas tecnologías las que terminen decidiendo los casos de los seres humanos. Y digamos, en estos dos rubros nos vamos manejando. Evidentemente vamos trabajando más la primera, porque hay que también entender que la justicia, el acceso a la justicia, tiene un enfoque muy claro de servicio público. Y mientras tengamos presente esa mentalidad y esa visión, entonces muchos elementos o principios del servicio público tienen que ser aplicados también a el acceso a la justicia, como cuál, la eficacia, la efectividad, la disminución de los recursos, la difusión adecuada, el manejo de las herramientas, un sistema amigable para que todos puedan entrar a la aplicación y que, bueno, al final de cuentas esto queda sujeto a una valoración de la ciudadanía de cómo estamos dándole ese servicio, ¿no? Como tal. Si no lo miramos de esta manera, el acceso a la justicia, pues seguiremos trabajando en una justicia que es obsoleta, que es demasiado obesa, ¿no? Que no se mueve, que hay años que tienen que pasar para que un caso pueda resolverse, o que hay que combatir con todo estas inercias de malas prácticas que se tienen en un tribunal para poder acceder al expediente, hablar con un secretario, en fin, lo que ustedes ya saben que normalmente pasa en la justicia física. Y decíamos que en esta segunda excepción, los casos que se están resolviendo, como en China, donde ya la inteligencia artificial resuelve directamente, tenemos una aplicación en Estados Unidos que es auxiliar del juez. Es decir, su decisión no lo vincula ni a las partes ni al juez, pero sí está obligado a leer, pues, a ver de qué se trata esta opinión que tiene la inteligencia artificial y a partir de ahí le podría servir o no, pero digamos, es como solamente como un mero auxiliar. Y así poco a poco vamos entendiendo, vamos viendo
cómo otros gobiernos o como otros poderes judiciales de otros países van explorando, digamos, a veces para nosotros con cierto asombro, van explorando estos escenarios tecnológicos como para ver qué de positivo traen, ¿no? ¿Qué de positivo tienen? Y entonces, si me permiten, vamos a ponerles. Voy a compartirles este video y pongan mucha atención, por favor. Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es María Victoria Quiñones. Se llevó a cabo la primera audiencia virtual dentro del metaverso en Colombia. El Tribunal Administrativo de Magdalena fueron quienes iniciaron esta primera audiencia judicial. Esta reunión surgió después de que la parte demandante del caso solicitara al despacho realizar la audiencia bajo esta modalidad. El tribunal aceptó la solicitud luego de que recibiera el visto bueno de la Procuraduría, la Policía Nacional y la parte demandada. Dicha audiencia se transmitió en vivo y se está realizando por medio de Meta Platforms Inc., específicamente por su aplicación virtual y gratuita Horizon World Rooms. Los participantes de la sesión contaron con un avatar creado con anticipación, incluyendo a la magistrada, demandantes y defensores. Además, a la audiencia se conectaron más de 2.500 personas. Atendiendo el desarrollo descrito en el artículo 2 de la Ley 527 del año. Asimismo, la idea de que el metaverso es una herramienta que puede facilitar el acceso a la administración de la justicia y que su uso puede agilizar las actividades judiciales fue reiterada varias veces durante el encuentro. ¿Qué opina de la primera audiencia virtual del metaverso? Bueno, ¿qué opinas, estimada Perla? Buenos días. Buenos días, doctor. ¿Se te hace interesante? ¿No? ¿Crees que va a tener algún resultado? ¿Qué opinas al respecto? Creo que optimizar, bueno, más bien auxiliarnos para optimizar nuestras tareas es una buena forma de utilizar la tecnología, pero era como yo le comentaba. En este caso se está generando o se está realizando una actividad en la modalidad virtual, pero es una actividad en la que se van a escuchar los argumentos que están presentando las personas. Tal vez ocupan un avatar o, bueno, utilizan pues los medios, pero en realidad lo que están realizando también es su labor. Es decir, no están siendo sustituidos no están siendo sustituidos en su labor. Pero, por Eso ejemplo, es ¿qué diferencia encontrarías en que tuviéramos, por ejemplo, ahorita una audiencia donde todos seamos intervinientes? Digo, nada más ahí nos acomodamos, de un lado el jurado, de un lado el fiscal, etcétera, el juez, pero nos estamos viendo el rostro. ¿Qué diferencia encuentras desde los temas tan sensibles que tú manejas, que a lo mejor una mujer que está demandando la violencia que ha sufrido no tenga que aparecer físicamente, porque a lo mejor está golpeada o simplemente porque no quiere que la reconozcan, ¿no? Claro. ¿Qué opinarías ahí al respecto que ella se pueda estar con su avatar, pero al mismo tiempo que el violentador aparezca con un avatar parecido a Tom Cruise, a lo mejor? Y no puede ser tan malo este colega. Exactamente, 2 puntos, justo era lo que comentaba o lo que intentaba expresar cuando comenté lo de optimizar nuestras labores. Y para eso viene al caso justo la identidad o el derecho del resguardo de identidad
de mujeres o de personas víctimas de algún tipo de delito sexual. Eso es un tema muy, muy a favor. Y también otro tema a favor de las defensoras de... yo hablo mucho del tema de género porque es a lo que me dediqué mucho tiempo. A las defensoras de mujeres víctimas de violencia de género, porque hubo una ocasión en la que un abogado, no sé, dentro de su mentalidad, consideró que era muy importante saber quiénes eran las defensoras, quiénes estaban autorizadas en la representación de una de nuestras usuarias. Y eso para nosotros también fue como una luz roja, porque no era necesario, y él de hecho lo iba a tener en su momento al acceso cuando estuviéramos en las audiencias, pero él quería saber con anticipación quiénes estábamos como representantes legales de la usuaria, y en algún punto pues también como defensoras, como como asesoras jurídicas de las usuarias, nos deja en un estado de vulnerabilidad también. Entonces considero que es un punto muy a favor utilizar las tecnologías para optimizar nuestras labores. Gracias, Perla. Alan Valladares, ¿tú qué opinas de utilizar el metaverso? ¿Ya te viste ahí litigando o qué? Sí, doctor. Bueno, la realidad es que es algo muy interesante que se le pueda dar este uso al metaverso como tal, ¿no? Al metaverso como lo conocemos. Digo, es también un tema de análisis muy profundo. Alan, pero discúlpame que te interrumpa, pero probablemente, digo, yo cometí el error de que probablemente no todos aquí en el foro sepan qué es el metaverso. ¿Podrías tú darnos algunas ideas más o menos de lo que implica esto? Sí, claro, algo muy básico y concreto. El metaverso es un universo virtual, totalmente virtual, ¿Sí? En donde básicamente podemos interactuar de 1001 maneras, como ya vimos el ejemplo, desde crear una ciudad, convivir con amigos, compañeros, todo bajo un usuario, bajo un avatar, claramente. Y bueno, yo la verdad es que coincido con lo que dijo la compañera. Oye, antes de eso, nada más para poner un ejemplo, Alan, vamos a pensar que el sistema construyó una ciudad, ¿no? Un fraccionamiento con cosas bien padres. Y resulta, según entiendo, que Alan Valladares, persona física, puede invertir miles de dólares, ¿no? Sí. Hasta millones de dólares en comprar un espacio virtual en ese metaverso, por ejemplo, para construir su casa, ¿no? Y entonces ya te vendieron tu casa en ese metaverso y nadie puede tocar de ese espacio virtual tu casa, donde quiera que te imagines que físicamente se encuentre, ¿no? Pero Alan, fíjense bien, Oscar, Alan es un gran futbolista de el Barcelona, ¿no? Ya saben, de esos non plus ultra. Y la verdad es que yo soy un fanático del fútbol que despliega Alan y del equipo, pero pues como soy un simple mortal, no tendría yo acceso de ninguna manera a acercarme y a platicar con Alan. Pero en el metaverso compro la casa de junto a Alan. Es decir, nuestros avatars o avatares son vecinos, ¿no? Entonces resulta que yo puedo, cuando estoy cazando, viendo que Alan se sale ahí a correr, a pasear a su perro, también digital, ¿no? Pues yo lo puedo interceptar, ¿no? Y ya, ¿qué onda, Alan? ¿Cómo estás? Y bueno, pues ahí platicamos y ya, ¿no? Bueno, pues es algo que ha sucedido en la práctica, ya empiezan a regularse o establecerse leyes, de alguna manera, que regulen la compraventa en el metaverso. ¿Es correcto esto, Alan? Doctor, desconozco si como tal está regulado todo lo que se puede invertir como tal. Es cierto que sí puedes invertir, o sea, tú puedes, dinero físico lo inviertes y para poder comprar dentro del metaverso X o Y, propiedad, carros, demás, incluso pues, en el metaverso tienes la posibilidad de ir al supermercado, ¿no? Entonces, o de ir a un concierto, también ha habido conciertos de Taylor Swift, de no sé qué, y entonces van tus muñequitos, ¿no? Va al concierto y tienes que pagarle la entrada a tu muñequito, ¿no? Exactamente, digo, desconozco si ya es algo regulado, digo, porque también es algo muy complejo el tema de
la regulación respecto a la inversión que se hace y cómo pasa esto pues a una, no sé si es una criptomoneda en todo caso, porque es un dinero totalmente virtual. Entonces, en ese sentido sí desconozco. Pero que debe de tener un dinero ¿no? Bueno, finalmente el dinero es virtual, ¿no? Es Sí, una sí. representación de algo que creemos que tiene valor, y más el papel, ¿no? Como tal. Pero fíjense que justo lo que dice Alan, y bueno, completando un poco aquí la idea de la regulación, sobre todo recuerdan esta frase o esta idea que normalmente se tiene del derecho de Estados Unidos de Norteamérica, que dice que si está en la ley, forma parte del comercio, ¿no? O sea, si es legal, forma parte del comercio. Y a veces se confunde que si hay comercio, pues tiene que regularse para ser legal, ¿no? Es decir, yo creo, Alan, si tú quieres invertir en un espacio ahí junto a, no sé, junto al maestro San Vicente, que es muy famoso, es un youtuber muy famoso, si tú quieres invertir en una propiedad cerca de su casa, el maestro San Vicente, pues seguramente vendrá una licencia de utilización, ¿no? Reglas al respecto que probablemente sean a partir de ciertos principios generales del derecho o dependiendo de cómo se lleva a cabo la transferencia de recursos para poder pagar todo esto. Pero fíjense, y con esto ya desde aquí ya termina mi parte para escuchar a Alan, pero así como puedo sentirme emocionado con salir a correr o platicar todos los días con el Alan del metaverso, podría yo acosarlo, ¿no? Y se ha dado casos, por ejemplo, que se han denunciado la violentación, Perla, de avatars, por ejemplo, femeninos, independientemente que su usuario sea hombre o sea mujer, ¿no? Pero que se les ha acosado. Y ha habido demandas justamente por ese acoso que han recibido personajes, por ejemplo, Messi o Alan Valladares o una avatar mujer, porque pues, alguien se le acerca ahí bien gañán y le empieza a decir de cositas, ¿no? Pensando que quien está detrás de ellos, pues no sé. Es decir, que esto es algo muy complejo también para entendernos. Primero, para mí, que alguien invierta en eso. O sea, es muy complejo entenderlo. Como que me sobra mucho dinero, pero bueno, cada quien tiene sus intereses. Alguien dirá, bueno, yo no compraré lo que tú compras, Rubén, ¿verdad? Bueno, invertiría en eso. Pues tienes razón. Cada quien es libre para decidir qué hace con su vida y con su dinero, ¿no? Mientras no afecte a terceros. Pero lo importante de esto es que ya empezamos a hablar de regulación del comercio del metaverso. 1, 2, delitos cometidos en el metaverso. ¿Será posible eso? 3, acoso que reciben las personas en el metaverso, por ejemplo, ¿no? Y además de esto, ¿qué pasa si terminas quitándote la casa que está junto a Ala, ¿no? Pues, ¿a quién demando? ¿Cómo los demando? ¿En dónde los demando? Es complejo porque, bueno, pues nuestro mundo físico no nos permite como entender tan sencillo, de una manera tan digerible, lo que pudiera estar pasando en ese momento, ¿no? Pero ahora sí, Alan, perdón, nada más quería hacer este pequeño paréntesis cultural y adelante, te escuchamos. Sí, claro, doctor. No, además, lo que comentaba respecto al acoso que se puede llegar a dar, leía apenas en la semana pasada sobre la Declaración Europea sobre los Derechos y Principios Digitales que se está trabajando y apenas se va a implementar. Justamente se toca el tema de estos casos que se han dado y que se han generado, no solo en el metaverso, sino también en los perfiles normales. Se da, es una práctica desafortunadamente común, el acoso o la violencia digital, pero en esta declaración también se incluye ya la parte del metaverso. Y al final, la praxis poco a poco es algo nuevo y el desarrollo va a ir generando, ¿no? Respecto a la regulación necesaria que en el derecho se requiera. Ahora bien, respecto al tema bueno, el ejemplo que nos puso el video, la verdad me parece muy interesante. Soy una persona joven y de verdad que me siento sorprendido de cómo es que se puede llegar a utilizar, un ejemplo, el metaverso para una audiencia, ¿no? Coincido mucho con lo que dice la compañera Perla. Me suena muy interesante porque no estamos siendo
sustituidos por una inteligencia artificial, sino por lo contrario, estamos utilizando en este caso el metaverso para ayudar a desarrollar las funciones, como puede ser la audiencia, que la verdad me parece un caso muy, muy interesante y de aplicación en otras ramas del derecho. Ok. ¿Alguien más que quiera comentar, por favor? Maestro San Vicente, adelante, por favor. Gracias, mi estimado doctor Ben. Sí, bueno, ese es en cuanto a la legislación de Colombia. Yo quiero pensar y quiero dejar esto de que este metaverso está regulado allá en Colombia, ¿no? Para que pueda suceder ese tipo de juicios. Y en este caso, para que sucedan en otro tipo de países, también necesita pues regularse ese tipo de actuaciones, sobre todo para darle la validez necesaria para que las actuaciones sean así. Si vemos el ejemplo de Estados Unidos en sus audiencias, pues lo que hacen es pues dibujar las audiencias y ver las formas. Ahí tienen otra situación. Ahí yo creo que la cuestión del debate sería, como bien dice Alan, que el multiverso en Estados Unidos va a estar muy debatible. Cada país tiene diferentes costumbres, cada país tiene diferentes actuaciones en cuestiones de la forma y en sus actuaciones judiciales. Colombia, pues ya lo estamos viendo, es una realidad virtual la que hizo y que en este caso pues le da cierta validez a todas estas actuaciones. Digo, en el caso de aquí de México, pues como que todavía estamos en esa expresión digital y todo, como apenas vamos caminando, estamos en pañales, como para poder llegar a este caso del multiverso. Digo, no sé, sería muy debatible y muy interesante ese tema aquí en México. Pero bueno, yo creo que sí ya es un paso que vamos a ir dando, porque la inteligencia artificial, pues bueno, va evolucionando en cada uno de los países y al final de cuentas vamos a vivir en esa etapa, ¿no? Sería mi aportación. Gracias, maestro San Vicente. Oiga, y aprovechando su intervención, desde tu punto de vista, digo, te hablo de tú por el cariño y que somos amigos desde hace mucho tiempo, desde tu punto de vista, ¿crees que esta escena que viste del metaverso agiliza, beneficia, digamos, en dos sentidos, las dos concepciones de la justicia digital? Agiliza la tramitación interna, la hace más eficiente y, o sea, esa es una primera duda. Y dos, ¿ayudaría desde tu punto de vista a la decisión judicial? O sea, digo, más allá de que pudiera, suponiendo sin conceder que llegue a agilizar los trámites, pero ¿tú ves que el metaverso esto pudiera contribuir de alguna manera a algún principio, digamos, que de los cuales, por ejemplo, los principios de justicia nos habla que debe de existir entre el principio de lo mediato y lo inmediato, ¿no? Es decir, hay veces que los jueces encargan los casos a sus secretarios, a otros auxiliares. Y está bien, pero habrá casos que necesita estar el juez presente en la audiencia, ¿no? La inmediatez, estar ahí viendo los rostros, viendo cómo se comporta, ¿no? ¿Crees que esto pueda llegar a afectar, por ejemplo, principios constitucionales, convencionales, o que pueda favorecerle al juez la decisión? Bueno, muchas gracias, mi querido doctor Rubén. Yo agradezco igualmente esa confianza, y sí, ya tenemos muchos años. Y yo te hablo de usted, digo, la cuestión ahí de la docencia, ¿no? Y siempre... Adelante, por favor. Pero ya es la edad y la barba blanca, amigo. No, por ahí voy. Pero bueno, yo considero que en este tema, aquí en México fundamentalmente y en otros estados, ya existe ese tipo de justicia, que es la cuestión de virtual. Hemos visto que con esto de la pandemia se dio mucho esta situación, que en este caso de la justicia, para que no quedara rezagada y todos y cada uno de los asuntos, se dé esa situación de las audiencias virtuales, no nada más en la materia electoral, sino también en otras cuestiones. Entonces, esto dio una pauta al desahogo de todos y cada uno de esos asuntos. Entonces, para no tener un cúmulo de asuntos, pues se dio este tipo de las audiencias virtuales. ¿Qué vamos en el caso del metaverso? En el caso del metaverso es lo mismo. O sea, nada más darle un mundo virtual, pero es prácticamente lo mismo. O sea, por eso es lo que yo decía en mi anterior intervención.
Si vemos el multiverso con las audiencias virtuales, pues prácticamente es lo mismo, nada más que en el caso del metaverso, en el caso Colombia, pues lo que le da es una cuestión virtual, es la vida virtual, como bien lo dijiste tú, maestro. Le damos un edificio, le damos aquí, o sea, si le queremos hacer una escena, pues así bien padre, una sala espectacular, lo que tú quieras, pues eso lo hacemos y le damos un avatar. Pero finalmente lo que tenemos aquí en cuenta son las resoluciones, es el punto central a debatir. En ese caso, si funciona para su desahogo, pues yo creo que está muy bien, ¿no? Pasa lo mismo con las audiencias virtuales, o sea, el desahogo es lo principal. Más allá de lo que se esté dando, el punto central es el desahogo de cada uno de los asuntos, de un particular, de un servidor público. Todas esas situaciones, pues es el desahogo de cada uno se vaya llevando. Entonces yo considero que sí es un gran avance y por lo que yo veo, pues sí se le estamos dando una inmediatez, una inmediatez a la situación para que en este caso el juzgador pues desahogue lo más pronto posible sus asuntos y en este caso pues el ciudadano lo que pues te tenga llegado a la justicia, ¿no? Entonces yo creo que sí, para allá vamos dándole esa parte y creo que sí, en esta cuestión de la justicia digital, pues sí vamos avanzando, ¿no? Y todo esto, repito, pues se dio a caso de la pandemia fue la que nos dio el empujón para poder hacer todo este tipo de situaciones. Claro, fíjate, maestro, qué bueno que compañeras y compañeros que tocas este tema, porque esto nos debe de alertar en varias cosas. Yo no digo que sean positivas o negativas, simplemente de alertarnos, como dice Alan, wow, ¿no? Así como abrir los ojos de lo que se puede hacer. Primero, que los nuevos desarrolladores, las nuevas generaciones, pues no solamente vean como un campo de acción, llamémoslo así, la parte de los juegos, por decir algo, ¿no? Sino que vean que también se puede implementar las nuevas tecnologías en la parte, pues seguramente tradicional, ¿no? Pues de la medicina, como operar desde larga distancia con un robot, ¿no? Como ya sabemos, por ejemplo. Sí, maestro, adelante. Gracias, mi estimado. Perdóname, ahorita que me dijiste eso, ahorita se me pasó un poquito un detalle. Hay un asunto muy importante que se legisló aquí a nivel federal, que es el tema del teletrabajo. El teletrabajo ya está legislado a nivel federal en la Ley Federal del Trabajo para que esa regulación a nivel, como sucedió en la pandemia, pues estuviera regulado y cualquier trabajador pues, pueda trabajar a distancia y no esté de manera, en este caso los patrones que puedan decir, pues es algo inconstitucional o algo no legal. O sea, ya el teletrabajo ya está regulado. ¿Para qué? Para que le demos pauta en este caso, porque en un futuro no sabemos si volvemos a una pandemia o volvemos a un encierro, y en ese caso pues tenemos que pues, guardar pues, la protección de los trabajadores en este caso, pues para poder pues tener esa seguridad, ¿no? Por eso se legisló el teletrabajo ahora, mi estimado maestro. Claro, gracias. Y justo comentaba yo que lo que nos debe de alertar simplemente es que tenemos que hacer un análisis muy acucioso, ¿no? Muy cuidadoso de, por ejemplo, si vamos a implementar este esquema de justicia digital, habría que ver para qué etapa, para qué caso y sobre todo cuáles son los principios constitucionales y convencionales que deberían de vigilarse que se cumplan, ¿no? Ya les va, por ejemplo, si yo tuviera un asunto penal en la justicia normal, la normalita, la física, la que todos conocemos, y yo quisiera someter a juicio, por ejemplo, el asesinato de John F. Kennedy, bueno, pues necesitaría los peritajes en balística, ¿no? Por ejemplo. No solamente del calibre de la bala, el tipo de bala, la composición, sino también un peritaje de trayectoria, ¿correcto? Y entonces, bueno, me puedo quedar con un papelito donde ahí viene explicado más o menos el ángulo, la dirección, el viento, fórmulas matemáticas y una conclusión. Pero bueno, pues como esto es un tema de nuestros vecinos del norte, pues ya se imaginarán ahí cuáles son las nuevas tecnologías que se puedan utilizar. Desde la creación del set, ¿no? Del vehículo, o como una especie de inspección ocular, etcétera, pero a lo mejor con rayos láser, ¿no? Se pueda gráficamente la dirección, ¿no? Que siguió el proyectil, por decirles algo, ¿no?
Bueno, pues eso estaría interesante en un juicio, saber y ya verlo, ahora sí que visualmente tenerlo claro, percibirlo por nuestros sentidos y no solamente a partir de la lectura, ¿no? Imaginemos que esto lo podemos llevar a, podemos creo que hacer maravillas ahí, ¿no? Sí, bueno, si han utilizado la tecnología digital para hacer películas, ¿no? Para hacer esta nueva película de Spider-Man, que intervienen 3 Spider-Mans o muchos Spider-Man. Bueno, pues, ¿qué tanto la tecnología digital podría ayudarnos, por ejemplo, a revisar una trayectoria de esta naturaleza? Pues sería mucho más sencillo construir el set digital que hacer un set físico, ¿no? Conseguir el vehículo, conseguir personas, bueno, pues podríamos tal vez trabajar eso. Pero la pregunta es, ¿y no nos quedaría una especie de, por lo menos a mi generación, yo sé que con los jóvenes tal vez no, pero como de duda de si no puede haber una manipulación al respecto? Bueno, pues ese es un tema. El segundo que ponía que comentaba el maestro San Vicente, que tiene que ver con los temas laborales. ¿Qué pasa en un juicio laboral ordinariamente? ¿Qué sucede? Se suspenden a cada ratito. ¿Por qué se suspenden? Pues porque presentan recibos o consultas médicas de que se enfermaron los testigos, ¿no? O el declarante se enfermó y bueno, pues ahí va el comprobante médico y ya saben que la mayoría, el 99.9 son fakes, ¿no? Y entonces suspenden la audiencia. Pero como va llegando más asuntos, suspenden otra audiencia. Y van llegando más asuntos, entonces a veces una suspensión te la están programando en 3, 4 meses. Y claro, cuando va a resolverse ese asunto laboral, ya pasaron 3, 4 años, 5 años. Y entonces el patrón dice, oye, pero ¿cómo vas a cobrar salarios caídos de 4 o 5 años o de 20 años que duró el juicio? Me parece que hasta donde la jurisprudencia ha avanzado es que solamente puedes cobrar o te pueden sentenciar hasta por 1 año de salarios caídos. Si no, bueno, pues ahí me corregirán, pero hasta donde yo recuerdo haber leído, creo que hasta 1 año máximo, igual que en el tema de horas extras y tales cosas. Aunque la justicia tarde 20 años, ¿no? Como tal. La pregunta que queríamos, con este tipo de audiencias digitales en donde se encuentren presentes o haya un avatar, por ejemplo, en el metaverso, ¿habría posibilidad de que se nos enfermaran muy seguido los testigos o los declarantes? Pues me parece que ya no, salvo que de veras esté postrado en la cama y que además puedas verificarlo, ¿no? Pero me parece que se disminuirá un gran porcentaje de casos donde tenga que diferirse esta audiencia. ¿Por qué? Porque la puedes celebrar desde tu casa. Ya si tú dices que no tienes ningún medio para poder acceder a este tipo de audiencia, pues te van a preguntar si tienes teléfono, si tienes computadora, y si no, bueno, en todo caso, pues te llevarán la computadora a tu casa y te podrás conectar, ¿no? Es decir, el 90, no sé, qué porcentaje de casos, pues ya se favorecerá la justicia, justamente, ¿no? A final de cuentas, eliminando este obstáculo que se tenía para poder dictar una resolución. Y al mismo tiempo, esto nos recuerda que hace algunos años, todavía me parece que por ahí del cierre del sexenio anterior, se había pretendido llevar a cabo una gran reforma de justicia cotidiana, ¿no? Era lo que le llamaba el gobierno de Peña Nieto, en la cual se iba a transformar la justicia del día a día, ¿no? Los problemas que la ciudadanía podía tener, que por el tema del perro, que por el tema de una deuda, que por el tema... Lo que tradicionalmente teníamos de conflicto ordinario, pues eso iba a recibir, digamos, una metodología, un tratamiento diferente para descargar los asuntos, digamos, ordinarios de los tribunales y solamente dejar casos que de verdad amerite convocar a jueces y resolución y todo lo que demás tenga que ser, ¿no? Desafortunadamente, el tema de la justicia, la reforma a la justicia cotidiana, pues se quedó en una mera iniciativa, ni siquiera se ha discutido, ni siquiera por
los que lo propusieron, y ahí está abandonada. Con lo cual, tal vez podríamos pensar que la justicia, digamos que, o la inteligencia artificial, a lo mejor pudiera darnos un primer filtro de qué casos de la justicia cotidiana, digo, aquella que no te implica ni perder la libertad, ni perder tu propiedad, ni mucho menos, ¿no? De perder la patria potestad. ¿Qué casos de manera diaria que podríamos considerar podrían ser resueltos por él? Por ejemplo, una queja de lo que es anteprofeco. Oye, que aquí dice que es el 3x2 y cuesta tanto y me están dando otro tipo de producto o no están respetando el precio. No sé, tal vez eso nos pudiera aventurar un poco con los temas que pudiera tratar esta segunda concepción de la justicia. Bueno, quiero comentarles, por ejemplo, que en Estados Unidos surgió una especie de chat. Déjenme ver si por acá lo encuentro. Bueno, les voy a poner este video, está en inglés, pero ahorita se los platico de qué va, ¿vale? World's first robot lawyer. It vows to fight parking tickets, sue companies, even take on those annoying robocallers. That's a tall order, right? Consumer reporter Alana Otler joining us now to explain how all of this works. It can do all of that? That's right. This is one of those things you hear about and wonder, does it actually work? Right. Well, we found someone who says it does, and she said she had no idea about the money she was missing out on. Okay, and hooray, hang tight and check back in 48 hours. They're working on it. That's a message Euphoria Gray got from her lawyer. But the attorney is not an actual person. It's a robot right at her fingertips. So it's essentially a lawyer in your pocket. Yeah. Gray uses Do Not Pay, an app that claims to fight bureaucracy so you don't have to. Customer service issues, I can do this. Last month, Gray rescheduled her mother's flight to Taiwan over mounting concerns with coronavirus. The airline charged a fee, so Gray turned to Do Not Pay. I submitted a dispute for customer service, and so far they're able to get back an extra $250 for my mom. Do Not Pay can dispute parking tickets, fight bank fees, even battle robocallers. I got about 4 robocalls on Christmas Day, and I thought enough is enough. CEO Joshua Browder developed the app. He says Do Not Pay sends demand letters to telemarketers, which can result in cold, hard cash. The telemarketers, on the other hand, are actually settling before it even goes to court, and we think the reason for that is they don't want their shady activities becoming public record, so they'll just say, we'll pay you $500 just to go away. Ever forget to cancel that free trial? Do Not Pay helps with that too. A virtual credit card lets users sign up for free trials, then cancels the service before charges kick in. I see this really as a public service. People are being completely ripped off by these big corporations. Gray didn't stop with airline fees. She got $14 back in transaction fees after a trip to Jamaica. She also canceled an ESPN subscription and received a refund. But more than anything, Gray says the app saved her time. I hate being on the phone for long periods of time just to try to cancel something, so I'm glad this can help me skip the line.
Customers pay $3 per month to use Do Not Pay. That charge covers all services, but to be clear, guys, there's no guarantee you could actually get money back. They can try to contact these companies and then get zilch. So you just got to know that going into it. I'll say this, though, just having them do the subscription canceling for me is almost worth $3 a month. It's all about the convenience. Yeah. That's what they're selling here, so it saves you time. And we all buy it sometimes. Absolutely. Sure. All right, Alana, thank you very much. Good stuff to keep it. Bueno, pues les platico básicamente. Esta aplicación o esta herramienta se llama Do Not Pay. Esta herramienta cuesta $3 al mes para los usuarios. ¿Dónde se utiliza? En Estados Unidos y en Gran Bretaña, el Reino Unido. Puede ser utilizado en celular o en sistemas operativos, ¿no? Según aquí lo que nos dice la explicación. Y nos dice que, ahí les voy a leer nada más, dice, Do Not Pay es el caso real más utilizado del chatbot legal. Y como es una compañía creada por Joshua Browder, que es tecnólogo, también lo podemos ver como un ejemplo de que el monopolio en la prestación de servicios legales que hasta ahora tenía la abogacía se ha terminado, al menos en lo que respecta a asuntos muy básicos y susceptibles de automatizar. ¿Es una amenaza para la abogacía? En Estados Unidos no lo ven así. En enero pasado, la prestigiosa American Bar Association galardonó esta plataforma con su premio Louis M. Brown de Acceso Legal 2020 por su compromiso de mejorar el acceso a los servicios legales para la ciudadanía con menores recursos. Do Not Pay se postula en su cuenta de Twitter como The World's First Robot Lawyer, o sea, como el primer robot abogado en el mundo. Ya ocurrió esto con Ross Intelligence, la herramienta con tecnología de IBM, a la que muchos etiquetaron como el primer abogado robot. Impresionante la evolución de este chatbot. Empezó ayudando a los particulares del Reino Unido y Estados Unidos con sus multas de estacionamiento y ahora ofrece sus servicios en más de 100 áreas diferentes en derechos del consumidor. También ha evolucionado su estrategia de monetización, pasando a cobrar $3 mensuales a los usuarios. Por cierto, aseguran que no cobran porcentajes en los casos, no monetizan por publicidad en la web, ni venden sus datos a terceros. Funcionalidades que nos gustan. Puedes descargar su app amigable, solo está disponible para iPhone y iPad, idiomas inglés, francés, italiano, portugués, chino. Sus sistemas utilizan, bueno, las conexiones y tal. Dentro de nuestros compañeras y compañeros, ¿quiénes son abogados, litigantes o quienes se han dedicado al litigio? Perla, ¿quién más? ¿Nadie más? ¿Solo Perla ha sido abogado litigante, abogada litigante? Yo dejé de litigar hace años, pero sí litigué terminando la carrera. Oscar, a ver, cuéntame, ¿qué hubiera pasado si tú hubieras inventado una cosa de estas? ¿Tu vida habría cambiado o la vida de las personas hubiera cambiado? Cuéntanos. Pues sí, hubiera cambiado en que nos hubiera facilitado muchísimas cosas. Por ejemplo, hay veces que requeriríamos algunos oficios o algunos documentos y las autoridades pues sí los tardaban en entregárnoslos y pues ahí tenías con la premura presentar las pruebas porque apenas nos los habían entregado esos documentos. Nos hubieran hecho la vida más relajada, cuando litigaba. Ahorita no he litigado últimamente. Ya. Oye, Oscar, pero bueno, como tú has estado tanto en los dos ámbitos, en el litigio y como ciudadano, ¿cuáles crees que hayan sido las, digamos, las sanciones más absurdas que te haya impuesto el Estado y que a lo mejor dijiste, ya, bueno, ya lo pago, ¿no? Porque si lo hubiera yo demandado, seguro hubiera ganado el caso, ¿sabes?
pero esto representa ir a los tribunales, ¿cuánto voy a invertir? ¿Cómo qué crees que hubiera, a las personas que en qué le hubiera facilitado? Pues a veces de los asuntos, bueno, algunos asuntos no eran litigiosos, eran pues corrección de actas o acordaban, llegaban a acuerdos entre las partes, pero a veces como se tenía que tener firme una sentencia ante una autoridad, eso es lo que lo tardaba, no sé por qué. Bueno, también me pongo del lado de del juzgado, porque también estuve en un juzgado, pero sí es muchísimo, muchísimo trabajo, o sea, nunca acabas, nunca acabas. O sea, me pongo del lado de las dos partes y pues entiendo, pero también pueden poner de su parte los servidores públicos y ser un poquito más eficientes. Claro, gracias Oscar, muy gentil. Marco Antonio, ¿qué casos podríamos meter al chatbot de abogado mexicano? ¿Qué crees que nos pudiera ayudar a resolver como sociedad? Sin necesidad de ir a contratar a Oscar Delgadillo, ¿verdad? También me va a decir, oye, no manches, estoy litigando, échenme los casos. Pero ¿qué temas crees que pudiéramos? Imagínate que nos asociamos tú y yo, Marco Antonio, y diseñamos esta plataforma en México. ¿Qué casos crees que pudiéramos meter ahí que resuelva pues muchos temas de la sociedad mexicana? Creo que Marco Antonio no me escuchó. Alexis, por favor. Doctor, buenas tardes a todos. Pues, buenas tardes. Oye, Alexis, ahora sí saca tu vena de, ¿cómo se dice? De comerciante, de impulsor de negocios. Pues, ahora sí, en cuanto a este tema, yo creo, y bueno, sobre la pregunta que había planteado, yo creo que sí beneficia de alguna manera se trata de agilizar un poco más el tema de las resoluciones jurídicas y temas legales del litigio, pero también yo creo que afecta justamente al gremio de los abogados, ¿no? Porque en este caso, digo, si todo también lo empezamos a hacer de una manera ya, pues digamos, pues completamente a través de robots, ¿no? O sea, de inteligencia artificial, como lo mencionábamos al principio, pues yo creo que también un buen gremio, ¿no? De abogados litigantes, pues serían un sector afectado. Si bien a lo mejor a los ciudadanos se les facilita un poco más el acceso a la justicia, pero también ya dejamos de un lado, pues ahora sí que esta mística, ¿no? De los mismos abogados litigantes, y creo que pasa a afectar, yo creo que a este gremio. Bueno, yo lo veo desde este punto de vista, ¿no? Al tener este tipo de herramientas, pues evidentemente ya no es tan necesario el tener a 10 o 20 abogados que se hagan cargo de estos casos, porque pues ya con una sencilla aplicación ya lo puede resolver. Ok, pero sí, tienes razón, es importante tener mucho cuidado para saber qué tipo de arenas estamos pisando, ¿no? Sobre todo por ver que sí de la parte tecnológica debe ser la utilización de una herramienta sí o sí esencial para quitar vicios del procedimiento, quitar trabas, ¿no? Quitar 3, 4 vueltas de expediente perdido, cosas que eran inauditas, ¿no? Que se presentaban y que era una perdedera de tiempo y además un mayor gasto y decepción para la ciudadanía, que pues tiene esta percepción de que México está en el lugar 174 de 180 países porque hay un altísimo índice de corrupción en la justicia mexicana, ¿no? Pero volviendo al negocio, mi estimado Alexis, ¿qué le metemos? ¿Qué casos resolvemos con este chatbot de inteligencia artificial? ¿Qué te gustaría? Algo que sea como sencillito, que dijeras, ay, me hubiera gustado demandar al canijo Estado o a tal, y ni modo, pues ya.
Pues yo creo es, bueno, y digo, yo personalmente lo he vivido, este tema de, por ejemplo, temas comerciales, ¿no? Con temas de demandas contra instituciones comerciales, ¿no? O financieras también, en donde a veces es complicado, ¿no? Por ejemplo, la Profeco también tiene este tema para conciliar, el Concilianet, ¿no? Que es la herramienta que usa Profeco para hacer este tipo de, pues ahora sí que de conciliaciones para llegar a acuerdos. Yo creo que eso sería como algo de lo más sencillo y que ocurre muy a menudo, porque creo que a todos nos ha pasado en algún momento que pues no nos respetan alguna promoción, algún producto y pues siempre queremos demandar, ¿no? A la cadena para que pues podamos tener el producto, Claro. ¿no? Que queríamos. Yo creo que sería lo más sencillo. Fíjate que te voy a comentar una anécdota, Alexis y compañeras y compañeros. Yo hace muchos, muchos años, cuando descubrí el Costco, ¿no? Las posibles ventajas que podía tener el Costco, me ofrecieron una tarjeta que era como de crédito y que te daba el triple de puntos y no sé qué, ¿no? Y tenías que pagar una anualidad o una mensualidad, no me acuerdo, pero si la ocupabas tantas veces, no te la cobraban. No me acuerdo muy bien cómo funcionaba el tema. Pongamos que eso era, ¿no? Que tenía que pagar una anualidad o algo así. Resulta que yo ya no estaba satisfecho con el servicio y solicité la cancelación de la tarjeta. Entonces me dijeron, sí, cómo no, pague lo que debe y le cancelamos la tarjeta. Y pagué, pon tú, 500 pesos, ¿no? Esa era mi cuenta, pagué los 500 pesos y se acabó. Entonces yo dije, ya, resuelto el tema. Y resulta que el siguiente mes me llegó un cargo por 66 pesos. Y dije, ¿y ahora por qué? Entonces hablo después de horas, perdiendo una mañana para que te contesten. Es que ya estaba hecho el cargo. No sé por qué no le dieron, es que usted no pidió, usted fíjese, ¿no? O sea, uno debe de saber los procedimientos internos. Usted no pidió el saldo total, sino lo que apareció en la cuenta, pues eran 500 pesos, ¿no? Pero ya si le dicen lo que usted había comprado extra, bueno, pues ahí está, pago los 66 pesos, ¿no? Por decir algo. Y me resulta que, y le digo, bueno, pero ya sí va a quedar cancelado. El siguiente mes vuelve a aparecer una cantidad, por ejemplo, 300 pesos de inscripción o de pago de mensualidad, digo, de anualidad. Y yo, a ver, llevo 2 meses cancelando el servicio, ¿no? Me dicen que pague, ya pago, luego me sale otra, y ahora me viene con que otra cosa. Y digo, pero es que yo no la quiero. Y me dijeron, es que ¿sabe qué? Hay un periodo del mes tal al día tal del otro mes donde puede hacer la cancelación. Y entonces, pues nada, ya se le hizo el cargo. Oiga, pero yo no quiero ya el servicio, ¿no? Es que usted no canceló en el tiempo exacto que debería de cancelar. ¿Y ahora qué? No, pues debe usted tanto. Y como no ha pagado, ¿no? Ya le debe interés moratorio. Bueno, cuando pude cancelar la tarjeta, Alexis, cuando pude cancelarla, tuve que pagar casi otros 500 y feria de pesos. Nada más porque, pues porque a chaleco no te vas y a ver cómo le haces, ¿no? Y aunque si te vas a llorar lágrimas de sangre, Rubén Becerra, desgraciado, algo así. A ver, es claro que el asunto lo va a ganar. No voy a necesitar contratar un abogado porque creo que yo puedo defender mi propio caso. Pero ¿cuánto tiempo me voy a llevar en esto? Voy a gastar más. Y es lo que dices, es que no pueden salirse con la suya. Entonces uno dice, bueno, acciones colectivas. Voy a juntar a 50, 100 personas que estén en mismas condiciones que yo, y entonces ahí sí les va a doler y ahí sí nos va a convenir económicamente. No, pero ¿cómo? Si no existía Twitter y no existía redes sociales, o sea, era imposible andar localizando a la gente. Y los que me van a decir, ya, ¿sabes qué? Déjalo, ahí murió, ya no me interesa hacer nada más. Bueno, por ejemplo, este tipo de cosas, me hubiera encantado que existiera este chat, donde yo le pusiera el caso, los elementos, y él solito, ¿no? Presentara la demanda, la notificación me la notifica a mí, y me cuesta $3 al mes, ¿no? Ahora imagínate cancelar al chat
¿no? Que digas, no, ya no quiero los servicios de abogado. No, bueno, $1,000,000 que te van a empujar, compadre. Bueno, no lo sé. El asunto que este tipo de cosas me parece que son lo que decíamos de la justicia cotidiana, ¿no? O sea, ¿cuántas veces por no haber cancelado un servicio, las aplicaciones que descargamos en nuestro teléfono, sobre todo cuando estaban muy, muy de moda algunas, y que a fuerza, ¿no? Que requerías el Word, el Office, y no sé, y había que pagarlas, ¿no? A lo mejor ahora ya salen gratuitas, ¿no? Ahora te tienes que chutar toda la publicidad, pero bueno. Pero ahora ya, a lo mejor algunas no tienes que pagar, pero antes sí se tenía que pagar. O, por ejemplo, te digo, en el caso de mis chavos, mis hijas, pues luego que decían, pues ya estaba la tarjeta de su papá ahí metida y no sabían, dale, y tú descárgalo, ¿no? Porque estaban chiquitas. Y de pronto decía, ¿qué es este gasto de $18 mensuales o de qué? No, pues que de un club de pingüinos. Decía, ¿y esto qué es? Pues había unos muñequitos del Club Penguin, ¿no? Algo así era, no sé si hay, los más jóvenes habrán escuchado de ese tema. Y tenían como un metaverso, casitas, y eran pingüinitos, y compraban cositas. Pero también le metías, pues porque querías la televisión, y eso no te lo daba el sistema gratuito, ¿no? O sea, son ganchos para los chavitos. Y el error de papá, pues que una vez metí la tarjeta y ahí les siguieron cargando. Y luego, ¿dónde encuentro la manera de cancelarlo? Pues viene en chino, literal. Venía en chino, no venía una versión en español, y tampoco había como que traductores, algo así como tenemos hoy en día, de que el sistema nos ayuda a entender a dónde le pico, ¿no? Para poder decir que ya no quiero esto. Y luego me decían, ¿por qué no lo quieres? Ya cuando llegaba a algún punto así, ¿y por qué no lo quieres? Y danos otra oportunidad, danos 3 meses de gratis para que puedas, que la mala experiencia que hayas tenido, la vamos a ver. Y tú dije, ay papi, 3 meses y lo cancelas, ¿no? Típico, yo te acuerdo que lo canceles. ¡Boom! ¿No? O cuántas veces nos dicen, es gratuita el primer mes la aplicación y se te olvida dar de baja tu tarjeta sin la turca. Y así me voy. Bueno, eso es por lo que corresponde, por supuesto, a la justicia digital, que nos decía Perla. Pero finalmente ni siquiera la policía cargada de todos estos temas tiene todos los elementos. Y además, cuando hablamos de que hay otro tipo de casos con una mayor profundidad de las redes, ¿no? De lo que se conoce como la Internet obscura, por ejemplo, pues eso es prácticamente imposible de verificarlo, ¿no? La utilización de nuestros datos, no sé, Alexis, ¿cuántas veces te han llamado a tu celular ofreciéndote tarjetas de crédito, servicios de telefonía, cámbiate de no sé qué? Bueno, ya hasta aparece ahí que dice fraude, ¿no? Reportado como fraude. ¿Y de dónde sacaron nuestro teléfono personalísimo? Bueno, pues ahí la venta de nuestros datos personales, ¿cómo la defendemos jurídicamente? Pues no hacemos nada. Y porque no hacemos nada, pues hay un comercio indiscriminado de nuestros datos. Me parece que ahí podríamos poner un acento también en mejoras, digamos, en los casos, Rigoberto, por ejemplo, donde consideras que no vale la pena meterle un peso más al problema. Pero a lo mejor 60 pesitos, ¿no? Para todo el mes, para todos los problemas que tengas de parquímetros, de multas de exceso de velocidad o fotomultas, más el Sky, más lo que todos ustedes vean que tenemos de esa justicia del día a día. Bueno, pues me parece que es bien importante encontrar un amigo tecnológico que trabaje en los algoritmos, que se asocie con un par de abogados y que veamos cuáles serían los principios constitucionales y convencionales que debería de tener esta aplicación, porque es una herramienta de acceso a la justicia, ¿no? Y por lo tanto también desde la óptica de la justicia misma, de cómo acelera, agiliza, hace más eficientes sus trámites y si acaso en algunos puntos llega a utilizar la inteligencia artificial para la solución. Imaginemos que este chatbot de abogado se topa con un chatbot de juez. Y finalmente, los bots son los que terminan resolviendo el problema.
más rápido, más eficiente, pues a lo mejor dice uno, oye, está padre, güey, esto, pero quién sabe al rato, por esas dudas de pues no entender hasta dónde puede llegar el asunto, pues yo no sé si eso está bien y al rato terminan, no sé qué esté pasando, ¿no? Así que creo que es importante ir avanzando de poco a poco. Y no sé, ¿alguien tenía pendiente ahí un comentario? ¿Alexis? ¿Otra vez? No, ya no. Bueno, pues déjenme decirles que este chat robot de inteligencia artificial, ¿qué creen que le pasó? Bueno, pues además de que estaban muy contentos los dueños con su plataforma y tal, resulta que este chat que apoyaba a las personas para solucionar problemas legales fue demandado por no contar con licencia para ejercer el cargo de abogado. Oh, bueno, pues sí, requieres tener licencia y resulta que este chat, pues es un chat, es un algoritmo. Y entonces este algoritmo, pues no ha pasado sus estudios de leyes, ¿no? O de la barra de abogados en Estados Unidos y no puede estar litigando casos, digitalmente metiendo los casos, utilizando justo la justicia digital para el beneficio de la ciudadanía. Y luego resulta que esta herramienta enfrenta una demanda colectiva interpuesta por el bufete Edelson. Según una revista que se llama Business Insider, la querella argumenta que la inteligencia artificial ofrece asesoría sin tener título universitario en derecho o ser supervisada por otros abogados. De acuerdo con el documento legal de la Corte Suprema de San Francisco, o el Tribunal de San Francisco, los demandantes buscan que la inteligencia artificial deje de ofrecer sus servicios. Do Not Pay no es en realidad un robot, un abogado, ni un bufete de abogados. Do Not Pay no tiene un título en derecho. No está prohibido en ninguna jurisdicción y no está supervisado por ninguna ley. La herramienta fundada en 2015 ayuda a las personas a lidiar con problemas legales, como infracciones de tránsito, disolución de matrimonios o resolver una disputa con instituciones bancarias, por citar algunas. El interesado solo tiene que ingresar algunos datos usando un chatbot y el Do Not Pay realizará los pasos necesarios como llenar documentos legales o actuar en tu nombre. Browder menciona que el servicio utiliza inteligencia artificial para ofrecer información legal para todos. La demanda acusa a Do Not Pay de ejercer la práctica del derecho sin una licencia, una acción que viola la ley en Estados Unidos. Brindar servicios legales al público sin ser un abogado o sin la supervisión de un abogado es imprudente y peligroso y tiene consecuencias en el mundo real para los clientes a los que perjudicó. Tal vez lo más importante, el documento hace mención al intento de desarrollar una inteligencia artificial que pudiera representar a las personas en juicio. Joe Browder, fundador de NotPay, reaccionó a la demanda con una acusación directa al bufete de abogados. Malas noticias, dijo. El abogado de demanda colectiva más rico de Estados Unidos está demandando a mi startup en California, dijo. Edelson, que ha ganado miles de millones demandando empresas, nos está atacando por práctica no autorizada de la ley y busca una orden judicial que ponga fin a cualquier producto de la inteligencia artificial. A ver, esto entonces nos lleva a este cuestionamiento. Imaginemos que llegamos a un tribunal, ¿no? Al tribunal o a un juzgado civil, familiar, administrativo, penal. Entonces el juez Rigoberto García dice, a ver, que por favor el abogado de la defensa, el abogado defensor, por favor que plantee el caso, ¿no? Su defensa. Y en eso se para un robot. Y el robot con su trajecito y además, digo, ya ahora que en lugar de usar látex se puede utilizar celulosa, ya venden como robots estos para fantasías sexuales, así todos muy
personificados. Bueno, puedes escoger hasta la personalidad, la ropa de tu robot, y con inteligencia artificial, y él solito se arranca. Y dicen, oye, pues ya cállese, ¿no? Pues sigue hablando, ¿no? Mi abogado. Podríamos llegar a un escenario de tal naturaleza que una universidad como la UNAM nos venda un software de abogado certificado para la inteligencia artificial. Híjole, pues, no lo sé. O sea, me queda claro que el robot va a decir, el juez va a decir, oiga, no sea ridículo, ¿no? Pues consiga un abogado de verdad. Oiga, pero este es mejor que el defensor de oficio que tiene usted aquí afuera. Y puede decir, pues igual, pero pues es un alto riesgo y por lo menos él tiene cédula. ¿Y qué tal si este cuate del robot le dice que no cuida con las garantías y principios constitucionales y convencionales? Pues, pero es que tampoco el otro, que a lo mejor ya se vendió, ¿no? O a lo mejor ni sabe el tema y ya está litigando mi asunto y yo no sé si es bueno o es malo, ¿no? Y esperaré a las resultas del juicio. Pregúntenle a Perla cuántos casos seguramente ha visto de mala praxis jurídica, mala asesoría jurídica, mal litigante y todo lo que perjudica a las personas, sobre todo las más necesitadas, los desconocedores, los que no tienen los recursos para encontrar otro tipo de defensa, ¿no? Por ejemplo. Pero, pues eso ya me llega a pensar, Alexis, y si la UNAM nos vendiera el certificado el software de abogado titulado, hasta con maestría y doctorado, eso ya es un upgrade que nos los da y que hay que pagarlo mensualmente. Podríamos decirle al juez, pues ya está certificado en inteligencia. ¿Quién te la certificó? La UNAM. Y mira, ahí está el examen, ¿no? Todo el mundo le preguntó al robot y el robot contestó de maravilla. Casos, jurisprudencia, derecho comparado, corte interamericana, corte europea. No, hombre, trae aquí, como en los famosos casos de Estados Unidos, ¿no? El caso más, versus no sé cuál, contra el estado de California. Hace una interpretación de la línea jurisprudencial del Tribunal Electoral, mira, desde 1996 así ha evolucionado y entonces la tendencia nos dice que esto debe ser. A lo mejor podría ser algo interesante. Adelante, Alexis. Doctor, una pregunta. En dado caso, por ejemplo, esta aplicación, si hubiera tenido el respaldo, a lo mejor como usted comentaba, una licencia que a través de la cédula profesional de los abogados que hicieron esta aplicación, con eso, digamos, de alguna manera patentaran o certificaran la app, no hubieran tenido problema para poder ejercerla, o sea, en su país. Pues mira, yo creo que esa iba a ser parte de la defensa de los desarrolladores, pero aquí lo que está muy claro, bueno, son los tiburones. Te metes a nadar con tiburones al tanque, ¿no? Y lo que encuentras, pues que, a ver, si tuviera 10, 20 integrantes de esa startup, no pasaría nada, nadie te voltea a ver, pero se ve que les fue y además vieron el futuro en eso, ¿no? O sea, ¿en cuánto podrían vender esa herramienta a Facebook? Imagínate, ¿no? Miles de millones de dólares y además seguramente cotizando en bolsa de valores. Bueno, pues imagínate como el Waze. ¿Quién utiliza Waze en esta época? Pues quien no tiene celular, ¿no? Mi suegra y alguien más, pero creo que hasta mi suegra llega a utilizar el Waze. Pero es una herramienta que vale todo el dinero del mundo, ese tipo de cosas. Bueno, pues ahora, evidentemente que esta lucha entre grandes despachos de abogados, pues dijo, estos van a tener miles de millones y yo los quiero, ¿no? Y entonces encontró la manera de demandar a esta herramienta o a los dueños de esta herramienta por una mala praxis. Y así encontró, seguramente tuvo casos, no todos son de éxito, casos perdidos, donde hubo errores, tanto del diseño, de los algoritmos, como de la instrumentación de la asesoría. Porque una cosa es que te diga, mira, Alexis, aquí te pongo una demanda y si la quieres descargar te cuesta $1. Tú ya sabes si la descargas, tú ya sabes si la presentas. Pero te cobro $2 extra si tú quieres que desde aquí la envíe al tribunal. Entonces,
¿y eso cómo? ¿No? Le hablas a la computadora, oye, brother, ¿y eso cómo le hago? Muy fácil, y te sale un abogadito ahí. Muy fácil, ¿no? Un avatar de abogado. Pues mira, aquí con este dedo, con tu dedo, fírmale, y eso es una firma digital. Y te toman la foto, y también ponme tu credencial, tómale la foto, y con eso los tribunales están aceptando que lleguen las demandas vía digital. ¿Ya? Porque considera el chat que no necesitas de mayores pruebas que las que tienes en ese momento, y cree que seguramente debe tener un porcentaje de posibilidades de éxito del asunto y más o menos en los tiempos de resolución, etcétera. Y entonces lo que decía, según lo que leímos aquí, es que parece ser que detrás de cada servicio, pues debería haber un abogado que esté resolviendo. Y entonces, por ejemplo, en España se creó otra herramienta de abogado 24 horas. No sé si la han escuchado. Bueno, este abogado 24 horas, tú marcas y te contesta el abogado en ese momento. Tienes que darle una lana, digamos, al mes por entrar a la plataforma y te asesora o te resuelve los temas. Y puede ser pues, cualquier abogado. Entonces resulta que Perla, ¿no? Quiere ganarse una lana extra. O sea, ella tiene su chamba, está muy a gusto, va a tribunales y me dice, oye, ¿sabes qué, Rubén? Yo le entro a tu plataforma solamente jueves y sábados, ¿no? Que estoy disponible en el horario de, no sé, de las 10 de la noche a las 2 de la mañana. ¿Por qué? No sé, porque la vida de se le acomoda de esa manera. Entonces ella va a estar despierta en ese horario. Y Alexis, pues va a estar desde las 6 a las 8:30 de la mañana. Y Rigoberto de tal a tal hora, ¿no? Entonces tenemos un pool de abogados donde pues el que los contrata pues los tiene que capacitar en los temas que sí pueden asesorar y cuáles cosas están fuera del alcance, ¿no? Y entonces en lugar de que esa asesoría, a lo mejor Perla hubiera cobrado, vamos a poner 50,000 pesos tan solo por dictaminar el caso, o sea, saber qué se tiene que hacer o qué no hacer, vamos a pensar 50,000 pesos, más 150,000 por llevar el caso. Entonces dice, ahí son 200,000 pesos. Pero resulta que en esas 2 horas o 4 horas a la semana, o no sé cuántas horas a la semana, resulta que en lugar de ganar 200,000 pesos, ¿no? Evidentemente que se va a ganar en este asunto, pues está ganando 10,000 pesos. De tantas asesorías que dan ese horario, 10,000 pesos. Y bueno, son muchas, sí, las cobro muy baratas, sí, o me pagan muy poquito, sí, pero pues es una lana que me cae extra, ¿no? ¿Cuántos asuntos diarios me van a llegar, pues a la semana me van a llegar de estos de 200,000 pesos? No sé, a lo mejor caen uno al mes, o uno cada 6 meses, no lo sé. Pero pues resulta que a lo mejor a fin de año, pues tengo más o menos la misma cantidad de dinero por asesorías, que nada más veo el caso, y si esto es lo que hay que hacer, hay que presentar la demanda acá, necesitas esto, y te mando un formatito de los que ya trabajé. Y su asesoría duró menos de 15 minutos. No tuvo que trasladarse a ningún juzgado, no tuvo que imprimir, no tuvo que hacer más que dar sus conocimientos sobre el tema concreto. Y entonces la pregunta que después se hizo, digamos, en crítica a este sistema que estaba funcionando mucho en España, es, pues, ¿cuánto le estás pagando a tus abogados? Si estás cobrando tan barato, ¿cuánto les pagas a tus abogados? Y claro, los abogados dijeron, esto es explotación, nos dan una miseria por nuestra asesoría. Bueno, compadre, esto es como el Uber, si no quieres, no te alquiles, ¿no? Si estas son las reglas, es un tema privado, pues tú decidirás si te interesa o no te interesa. Bueno, pues como verán, hemos visto distintos escenarios de lo que corresponde a estas dos percepciones, dos concepciones de la justicia digital. Tanto lo que concierne a la tramitación interna, como la segunda, que es el auxiliar en la toma de decisiones. Estamos en esta primera etapa, sobre todo en México, mejorando nuestros procesos digitales, cada vez metiendo más medios de impugnación, como en materia electoral,
Les decía yo la vez pasada que cuando empezó la pandemia y se implementó la justicia digital, iniciamos con 2 medios de impugnación solamente que tenían que ver con el trámite interno, es decir, entre salas regionales y sala superior. La cadena impugnativa se concentraba ahí entre lo que hacía la sala regional y lo que decidía después la sala superior. No involucraba a ninguna otra autoridad, ni al INE, ni a algún tribunal local, absolutamente a nadie, porque no estaba regulado, no estaba legislado y el tribunal tenía que actuar en función de su competencia y no podría tampoco obligar a otras autoridades que hicieran cosas que a lo mejor salían tanto de su control legal como de su presupuesto. Así que bueno, pues con eso arrancamos y poco a poco se han ido incorporando cada vez más medios de impugnación, aunque hasta la fecha no hemos utilizado la tecnología o la inteligencia artificial para decidir un caso. Hasta ahorita no hay ningún vestigio, ninguna evidencia que demuestre justamente lo contrario. Ahora bien, es evidente que los principios constitucionales y convencionales como del debido proceso legal, derecho humano a la justicia y del debido proceso legal, hablamos que concierne a tener un tribunal previamente constituido, las leyes establecidas, que además las leyes prevean las conductas que debes de seguir o no, y en todo caso las sanciones, que tengas derecho a escuchar de qué se te acusa, sobre todo en la materia penal o punitiva, sancionadora, de qué se te acusa, que tengas derecho a defenderte, que tengas un tiempo prudente para la defensa, que se puedan presentar tus pruebas, puedas objetarlas, refutar testigos, presentar alegatos, que se te dicte una sentencia en tiempo breve y que además tengas un recurso fácil para cuestionar la decisión de esa sentencia. Bueno, evidentemente que tengas la posibilidad de ser representado en juicio por un abogado técnico de calidad, o que tú te representes, o que contrates un abogado, o que el Estado te brinde un defensor de oficio, una defensoría, una defensa adecuada, correcta, una defensa gratuita, técnica, profesional. Bueno, pues estos elementos que están en la Constitución y en la Convención Americana, tendríamos que tenerlos presentes en cada una de estas facetas donde estamos utilizando la inteligencia artificial. En el caso que vimos del chatbot, por ejemplo, de abogado, lo que necesitamos es que pues tenga las características de una defensa adecuada, técnica y, como decía Alexis, a lo mejor hasta certificada por alguien más. Digo, si está dentro del campo de actuación del abogado Rubén Becerra y él lo supervisa, bueno, pues finalmente es una herramienta para mi despacho, ¿no? Para que no contrate 25 abogados, pero al final de cuentas, pues yo soy el responsable y el titular de las decisiones de lo que se va a hacer y lo demás. Desde las dos concepciones, la inteligencia artificial me facilita la tramitación interna en mi despacho, el procesamiento de datos y después la presentación, ¿no? Pero siempre detrás del respaldo de mi despacho o del abogado Rubén Becerra como tal. O bien, la segunda es, elaboro una inteligencia artificial que me proponga las soluciones del caso, es decir, lo que tengo que hacer como abogado litigante, defensor o acusador, e implemente solita las acciones que tiene que llevar a cabo para acudir a un tribunal. Es decir, ya no está bajo mi supervisión, ya no está bajo mi control, solo es la inteligencia artificial, como sería en el caso en que un juez utiliza la inteligencia artificial para facilitar la tramitología y él después tomar la decisión o hacerse a un lado y dejar que el propio sistema dicte las sentencias de lo que el algoritmo considere que debe de resolverse como tal, ¿no? Pues hasta aquí esta intervención. Creo que todavía tenemos pendiente otra charla el día de mañana, si mal no recuerdo. Ahora les aviso, permítanme checar.
Sí, justo mañana todavía tendríamos otra charla más sobre este tema y bueno, pues abordaremos ya de manera concreta estos principios constitucionales y convencionales aplicados a las distintas etapas de los procesos judiciales y después haremos como este ejercicio hipotético de cómo funcionaríamos si estuviéramos utilizando la inteligencia artificial. ¿Les parece bien? Perfecto. Pues les deseo que tengan una gran jornada, síganse preparando y sorpréndanme ustedes mañana a ver con qué encuentran con la justicia digital. Que tengan muy buena tarde, buen provecho. Hasta luego, Rigoberto. Gracias, Miguel Ángel, Alexis, Marco Antonio, Perla, Alan, Oscar. Muchas gracias. Muy bien todos. Cuídense mucho. Igualmente. Gracias, hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, Lulu. Gracias, Isabel. Hasta luego.